Mire, qué bueno que también ahí en el detector de mentiras exhiban esta nota que, mire, insisto, no se atreven a llevar ni siquiera los medios corporativos acá en los Estados Unidos. Solo lo llevan los, ya saben, ¿no? Los racistas y clasistas que por supuesto que apoyan por sobre todo a Donald Trump y a su gobierno, estos conspiracionistas que tienen las redes sociales, porque mira, acá es todo lo opuesto de México, ¿no? Mientras en México la mayoría de las redes sociales y de los periodistas independientes se motivan más hacia el progreso. Acá en Estados Unidos son más hacia la ultraderecha, pero tirándole a lo fascista, pero y como lo hacen en las derechas, con una serie de mentiras e hipocresías. Efectivamente, han estado difundiendo estos tipejos que hay causantes de los incendios en forestales en el sur de California, que no es el cambio climático, ellos niegan por siempre el cambio climático y dicen en medio de que, bueno, pues México está ayudando con militares, con las Fuerzas Armadas y con bomberos a atender esta emergencia, dicen que el causante fue un mexicano, indocumentado y en situación de calle. Nada más ridículo, ya que, bueno, usted lo sabe, nosotros venimos aquí a trabajar. Y aunque sí hay, efectivamente, a lo mejor segunda, tercera generación o bien alguna persona muy desafortunada que haya caído en situación de calle debido a las drogas acá en Estados Unidos, son los menos. La gran mayoría de mexicanos acá en Estados Unidos son reconocidos, mexicanos y mexicanas, por lo muy trabajadores y trabajadoras que son. Sin embargo, y ayer se lo platicábamos aquí en Sin Censura, esta señora Maite Baena, representante ahí de Infobae, lleva el tema incluso a la mañanera como rumor y lo han estado difundiendo en varias partes, en varios medios de comunicación, que pues supuestamente había sido un mexicano el que ocasionó los incendios y bueno, pues esto está ya desmentido, fue por las autoridades estadounidenses. Qué bueno que se puede plantear en la conferencia de prensa mañanera. Y mire, le estoy buscando, le voy a pedir a doña Ceci que me eche la mano con todo lo que pueda, si es que me está escuchando, que me eche la mano buscando el clip de Felipe Calderón, insistiendo en que, bueno, pues por supuesto que él hizo bien al supuestamente declarar la guerra a los cárteles de la droga. Ayer hizo un asqueroso tour en medios de comunicación, eh, puesto que, bueno, ahí no lo tratan de imponer como siempre, con calzador a Calderón, y a nadie le importa en la realidad lo que quiere decir este señor, pero bueno, hizo un tour en medios de comunicación corporativos, él y su esposa, y en una de sus declaraciones más infames salió Felipe Calderón con que lo más ético que pudo haber hecho él fue el declararle la guerra al narcotráfico. Y mire, hay muchas vertientes en cuanto a todo esto. No le declaró per se la guerra al narcotráfico. Se demostró, incluso ya con un proceso judicial acá en Estados Unidos, que más bien benefició a cárteles de la droga, él y su compinche Genaro García Luna, quien fue juzgado recientemente aquí en los Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública, y que fue declarado culpable de una serie de delitos relacionados al narcotráfico, razón por la cual está en una de las prisiones más horrendas acá en los Estados Unidos. No es ADX Florence, es en otra, pero también que tiene una serie de pues, situaciones feas, ¿no? Entonces, mire, declaran culpable a este tipo que usted tiene en pantalla, Genaro García Luna, de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, de conspiración para la distribución y posesión de drogas, de participación en una organización criminal, de conspiración para importar drogas y de falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense. De todo esto lo declaran culpable a este tipo, demostrando que efectivamente el sexenio en el que se vivió un narcogobierno fue el de Felipe Calderón. Y ayer, además de hacer una serie de planteamientos bien asquerosos, ¿no? En cuanto a su vida, de chillotear con que supuestamente, pues él tiene que trabajar porque a su avanzada edad, dice, ¿no? Tiene que trabajar porque no le alcanza, dice, ¿no? Y que pues porque le quitaron la pensión. Salió a decir el muy desgraciado, cínico, nefario del Borolas, que lo único que le quedaba a él era
pues específicamente declararle la guerra al narcotráfico. Era enfrentarse al narcotráfico con violencia, que eso era lo más ético posible. E insisto, ni siquiera hizo eso. Y aquí póngame a cuadro, don David. No hizo eso. Mire, ese es un tema muy controvertido. Hay mucha gente que me dice por ahí, no es que ojalá y si le hubieran declarado la guerra a los cárteles del crimen organizado y etcétera, a los cárteles de la droga. Ojalá y se hubiera dado y pues al menos así hubiera habido algún tipo de respuesta, pero ni siquiera fue eso. Ni siquiera se enfrentó a los cárteles del crimen organizado, no, estableció un narcogobierno, ha quedado demostrado en investigaciones periodísticas y en ese proceso judicial acá en los Estados Unidos. El proceso judicial en el que determinan como culpable a su mano derecha, a su gran amigo, a su secretario de Seguridad Pública, quien estaba encargado precisamente de esa guerra, entre comillas, contra el narcotráfico. No sé si ya tendrá por ahí el clip, don David, de casualidad, que doña Ceci lo haya encontrado. Tiene que ser uno reciente de los últimos. Es que fíjese, me preocupa un poco esto en cuanto, mire, yo justo me doy cuenta cuando íbamos a entrar al aire, y eso es culpa mía, que efectivamente tenemos 3 clips de Calderón, ¿no? Y dentro de estos 3 clips no está el clip del que habla mi compañero César Huerta de la revista Polemón. Entonces, cuando ya iba a buscarlo, termina el detector de mentiras y chino, ahorita pues no lo pueden buscar ahí, ¿no? Entonces, no está, no le voy a poder yo dar contexto palpable, desafortunadamente, de esto que le responde la doctora Claudia Sheinbaum a César Huerta de Polemón. La doctora, más bien César, disculpe usted, César, lleva este planteamiento a la mañanera y la doctora hace cuestionamientos muy duros, tomando en cuenta, dando el beneficio de la duda de que efectivamente fue una guerra contra el narcotráfico, cosa que también es cuestionable. La presidenta cuestiona pues que quién declara una guerra en su propio país. Dice que fue una verdadera irresponsabilidad lo que hizo Calderón. Escuche usted. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, en 2006, Felipe Calderón llegó a la presidencia de México vía un fraude electoral. Días después, justificó las irregularidades en el proceso electoral diciendo que él ganó haya sido como haya sido, ese famoso haya sido. Cuando asumió como presidente para legitimarse, declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico. Una guerra simulada, pues colocó como su secretario de seguridad a un personaje ligado al crimen organizado como fue García Luna. Esa guerra introdujo al país en una escalada de violencia sin precedente y pues ayer, con la sorpresa de que Calderón dijo que no se equivocó en su guerra, que no se arrepiente de haberla emprendido y que la hizo porque era lo conducente éticamente. Presidenta, Calderón mencionó que su guerra no incrementó la violencia, según él, sino que fueron las organizaciones criminales quienes lo hicieron con su expansión, como si mágicamente se hubieran expandido. ¿Qué piensa de las declaraciones de Felipe Calderón, presidenta, de que el incremento de la violencia pues se justifique de esa manera y que pues afirme que él volvería a hacer una guerra que han lutado a miles de familias mexicanas porque ahora resulta que fue un imperativo ético? A ver si tienen la gráfica de homicidios de el sexenio de Fox, Calderón, Peña. Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la presidencia, además, como bien mencionas, a través de un fraude electoral. Primero, ¿quién declara una guerra en su propio país? Guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces. Declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción. Para todos aquellos que hablan del Estado de Derecho, porque se llenan
de palabrerías, la boca diciendo Estado de Derecho, hay autoritarismo en México. Y en realidad la decisión más autoritaria y responsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra. Escuchen bien, declarar la guerra en su propio país. ¿Eso qué significó? Primero, que utilizó al ejército sin un marco legal. Y segundo, el tema era matar. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál Estado de Derecho? No es que se detuviera a alguien, se llevaba ante el Ministerio Público si fuera en flagrancia, o que hubiera una orden de aprehensión y se detuviera a alguien para privarlo de su libertad y después sí que hubiera un juicio. No. Detenciones en un régimen, no había ni detenciones en el régimen de excepción, sino sencillamente consideras que es un delincuente, se vale matar. Eso le hace daño a cualquier sociedad y le hizo mucho daño a México. Ahora, agréguenle a eso que quien se encargaba de eso, de esa estrategia, estaba vinculado al narco. Favorecía a unos delincuentes frente a otros, recibía dinero y muchas otras cosas. Se dice que también promovía el mismo secuestros. Hay muchos de los reporteros o investigaciones en este sentido. Entonces, la declaración de que no hay Estado de Derecho, y ahora es el que está diciendo de que en México se acabó la legalidad, imagínense. Después, el incremento de los homicidios. O sea, vean nada más, el primer año de 2006 había 10.452 homicidios. 2007, 8.452. 2008 casi se duplica. Y después a ver si tienen hasta el 25, que pídanle a Marcela que se los pase, o el 24 pues. Y luego Peña, pues no cambió mucho la estrategia, la verdad. La Policía Federal pasó a ser parte de Gobernación, pero… y la otra parte, pues la corrupción. Entonces, por eso sí hay cambio, por eso sí reivindicamos el cambio de estrategia, que tiene dos brazos. Atención a las causas, porque mientras eso ocurría, los jóvenes no se les abrían nuevas escuelas, se privatizaban las guarderías, porque subrogar es privatizar, se privatizaban las guarderías haciéndolas negocio. Entonces se privatizaba, porque la primera reforma a Pemex y CFE vino con Salinas, después Zedillo. Zedillo trató de privatizar toda la electricidad, nada más que no pudo por la movilización popular, entre otros, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, Calderón desapareció Luz y Fuerza del Centro de un plumazo sin darle apoyo a los trabajadores. Bueno, vamos sumándole. Pero ese solo hecho, a ver, ¿quién dice de los comentócratas ahora que Calderón en un año duplicó los homicidios? Ninguno. De hecho, todo lo contrario.
lo llevan a sus espacios, a que se tire al piso, el pobrecito, y llore, que tiene que trabajar a su avanzada edad, tiene que trabajar para pagarse sus cubas, para pagarse sus caguamas, porque al pobrecito le quitaron la pensión. Así se lo dijo a este tipejo de Oscar Mario Beteta, ese que fue exhibido hace ya algún tiempo por, pues vamos, ser sumamente misógino con nuestra compañera periodista Nancy Flores. Recordará usted esa infame grabación. Nancy pues intentaba entrevistar a Oscar Mario Beteta y hasta vieja pendeja le llamó y etcétera, que no tenía tiempo y no sé qué, con unas formas ahí espantosas y terribles. Y aún así, mire, continúa en la radio mexicana. El tipejo ese, lo peor de todo, poniéndose de tapete de personajes como el carnicero y muy nefario de Felipe Calderón. Escuche usted. Yo tengo que trabajar para vivir, para sostener a mi familia, la universidad de mis hijos, y no me arrepiento de ello, de no tener un gran patrimonio, porque sé que lo único y lo mejor que les puedo legar es un buen hombre, y eso vale más que otra cosa. Tampoco me he ido mal, trabajo bien. Pausa, es que de verdad, mire, un buen hombre, dice este cuate, el hijo de la chingada que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, que ha sido exhibido hasta por políticos igual que él, pero menos malos que él, como Moreira, que en su momento habría dicho que le confesó que él lo que quería es que mataran a todo mundo, que a él le gustaba que asesinaran en lugar de detener a las personas con las que se enfrentaba el ejército. O sea, qué buen hombre va a ser este desgraciado que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, que encabezó un narcogobierno, que es un tipo sumamente violento, que provocó la destrucción, la muerte, que provocó la destrucción de familias enteras, de pueblos enteros en el norte de México. Qué buen hombre va a ser este desgraciado. Y aparte de todo, nos sale con que el pobrecito tiene que trabajar para pagarle la universidad a sus hijos. Oiga, en tantas investigaciones periodísticas se ha exhibido cómo es que tiene una fortuna incalculable. ¿Por qué se habría de... ¿Qué persona que tiene que esforzarse para pagarle la universidad a sus hijos tiene la fiabilidad de poderse ir a vivir a Madrid? Así de buenas a primeras, decir, ay, yo soy muy chingón y me voy a ir a... ¿Saben qué? No me gusta ya estar en México, me voy a ir a vivir a Madrid, sin pedos, ¿no? Oye, pero ¿de qué estamos hablando? Además de que va a los principales eventos de la Fórmula 1 y etcétera. Es un Felipe Calderón que, insisto, ha sido exhibido en varias investigaciones periodísticas por haber acumulado una gran fortuna. Se plantea, y al rato se lo voy a preguntar a Paco, no sé si fue en uno de sus libros, del queridísimo periodista y escritor Francisco Cruz, Paco Cruz, que se exhibe cómo es que en la casa esa que tiene ahí en Las Águilas, es una parte por la que tienen como fachada Margarita Zavala y Felipe Calderón para aparentar que no tienen tanta lana, pero que detrás hay, híjole, una mansión impresionante, pero tiene una fachada ahí para que parezca que es una casa de una familia de la clase media y etcétera. Todavía sale ahí con esos tapetes del periodismo, de esos infames que desafortunadamente siguen detentando los micrófonos, sale a decir que él es la víctima. Sigamos escuchando, así es, a Fecal, a él es el que le pusieron Fecal, Felipe Calderón, pues son sus iniciales, después salieron con que el caca hace sobrador, el caca, no, a ver, el original Fecal es Felipe Calderón. Y eso vale más que otra cosa. Tampoco me he ido mal, trabajo bien, estoy muy metido en temas de consultoría ambiental, en temas también de abogacía, doy conferencias, de eso he vivido prácticamente, ha sido mi principal ingreso desde que dejé la presidencia, que como tú sabes, no tengo pensión, me la quitaron, sí. Sigo abonando al Seguro Social para tener algún día, en fin, pero gracias por ese comentario, Oscar Mario. Oscar Mario Beteta, qué barro. Gracias, le agradece a él, al tipejo ese. Se me olvidó que Calderón, después de terminar su mandato espurio, efectivamente se fue a trabajar a Iberdrola, empresa española a la que él benefició siendo presidente y que no le pagaba 3 pesos. No crea usted que a los ejecutivos de Iberdrola les pagan 3 pesos o bueno, 3 pesetas. Ya en ese entonces ya eran euros para cuando empezó a trabajar
Calderón ahí ya en euros, no que le pagaban 3 céntimos de euro, no, no, qué desgraciado. Y también hay que, pues, poner esta otra parte de la entrevista que le dio Adela Micha, en la que, según reportan en redes sociales, yo no lo vi tanto así, pero según reportan en redes sociales, se le ve triste después de aquella terrible decepción que enfrentó en Venezuela, al ser declarado non grato, persona buscada, delincuente, terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que vamos a hablar, efectivamente fue un viaje muy intenso y tenso también además, porque implicaba pues una serie de riesgos, de decisiones, de objetivos. Algunos se cumplieron, otros no. Se cumplió el objetivo que teníamos de elevar la presión internacional para desconocer y rechazar el régimen ilegítimo, la dictadura cruel, sanguinaria, asesina de Nicolás Maduro. Creo que ese objetivo se cumplió. Queríamos acompañar también al presidente electo Edmundo González a Caracas, que implicaba la existencia de un movimiento exitoso que pudiera haber revertido el estado de cosas en Venezuela, es decir, que hubiera permitido su propia llegada al poder. Eso no se cumplió. Oye, mire qué hueva, hueva escuchar a este cuate, tratando además de todo de intervenir en otros países. Le quería también poner este audio en esa misma entrevista con la Micha con la que se toma, por cierto, tequilas. Ella sí lo había dado a conocer, imagínese usted, ¿no? Con ella se ha tomado tequilas, dice esta señora. Ahí supuestamente reconoció el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum y le dio uno que otro consejo, como si verdaderamente los necesitara. Miren lo que son las cosas. Miren, lo que veo yo aquí es, pues, esa intención que también tuvo Calderón a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que también tuvo Vicente Fox, una especie de acercamiento, decir, oye, pues somos expresidentes, échanos la mano aquí como se pueda. Y usted recordará que López Obrador les dijo gracias, pero no gracias, como dice Armando Guzmán. Escuchen. Ciertamente poner la mira con una forma más constructiva. Yo no sé si me equivoco, pero también yo veo detalles, si no más constructivos en el gobierno y en la presidenta, pues no tan destructivos y tan divisorios y tan hirientes y tan a veces suicidas en términos colectivos, en términos de país, como los que veía hace unos meses. ¿Cómo hasta qué? hace unos meses. ¿Puedes dar un par de ejemplos? No, me refiero a esa política de dividir, de insultar, de ofender, de humillar, que venía desde el poder, de atacar, pues por ejemplo, en el caso de ustedes, periodistas, acosarlos, sacarlos de los medios de comunicación. Otra privilegiada que terminó desafortunadamente impuesta en los medios de comunicación. ¿Qué periodista va a ser Adela Micha? Señoras y señores, por favor. Dejemos de discutir, dejemos de permitir que el comandante Borolas, este espurio carnicero, nos haga encabronar a todos. Y mejor,